Muy buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de la Televisión Canaria. Como cada martes, les agradecemos su presencia con nosotros. Último programa del año, estaremos el próximo 8 de enero. Estamos ya en la larga antevíspera de la Navidad, de los Reyes. Es también una oportunidad para emitir públicamente los deseos y para pedir también a los Reyes en la carta particular esos deseos. Y estamos también en la víspera de del mito habitual de si hay o no fin del mundo. Cuando fue el cambio de milenio fue exactamente igual. No le hagamos mucho caso de momento en este Envite en el que tenemos al presidente de una institución de verdad, real, que esperemos que el día 22 siga existiendo. José Miguel Bravo de Laguna, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias por la invitación a Televisión Canaria. Presidente del Cabildo de Gran Canaria, un hombre fuerte del Partido Popular, lo ha sido prácticamente todo, presidente del Parlamento, en fin, uno de los primeros espadas de la política canaria. Y un menú, Emilia González, cargadito, como cada martes. Compañera, exactamente, buenas noches, Carmelo, buenas noches a todos. Nuestro invitado de esta semana llega con las cuentas de la corporación que preside recién aprobadas. En el pleno celebrado ayer en el Cabildo de Gran Canaria se dio el visto bueno a los presupuestos para el próximo año con 15 votos a favor y 13 en contra. Un presupuesto excelente, según el presidente, sin recortes y sin despidos, pero que no fue votado por la que fue hasta hace una semana, hasta la que era la consejera de Economía y Hacienda, Rosa Rodríguez, que no acudió al pleno. En apenas año y medio de mandato se han producido algunos cambios. La pregunta es ¿a qué se debe esa inestabilidad y si serán los últimos? Y hablando de dinero, las administraciones públicas buscan las mejores fórmulas para financiarse. Se sigue hablando del rescate de España. Varias comunidades, entre ellas Canarias, se acogen al Fondo de Liquidez Autonómico. También hay quien recurre a la emisión de deuda pública. Es el caso del Cabildo de Gran Canaria. El importe global, 42 millones de euros, que difícilmente podrá cubrirse íntegramente. Son medidas desesperadas. Y otra pregunta que nos hacemos, ¿están las instituciones arruinadas? Y es uno de los objetivos de Gran Canaria, ser sede de Mundo Basket 2014. Tiene que conseguir la financiación suficiente, pero con la crisis y los recortes pues peligra la llegada de ese dinero. ¿Se podrá hacer realidad este proyecto? ¿Acogerá Gran Canaria el Mundo Basket? Pues bien, de estos y otros asuntos hablaremos esta noche con nuestro invitado y con los periodistas que nos acompañan y que paso a presentarles. Está con nosotros José Moreno, subdirector de ABC.Radio Tenerife. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Bienvenido. También se encuentra con nosotros Enrique Bettencourt, subdirector del Espejo Canario. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Emilia. Bienvenido también. Y está con nosotros Manuel Mederos, director adjunto de Canarias 7. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y cierra la mesa de debate Teresa Cárdenas de 7.7 Radio. Buenas noches, Teresa. Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro invitado también. Carmelo, cuando quieras, ya están repartidos los palos de las cartas y a elegir. Vamos a darle también al programa el sentido que tiene su título de Envite y que nuestro invitado disponga de 4 cartas para elegir. ¿Quién le pregunta primero, presidente? Como sabe, cada periodista tiene su palo correspondiente. Nuestro invitado tendrá que mirar las cartas con tranquilidad. Recuerden que estamos con el presidente del Cabildo Gran Canario, fue presidente del Partido Popular, fue presidente del Parlamento Canario, ha sido abogado del Estado y es sin duda, decía, un peso fuerte, que además hizo no hace mucho unas declaraciones bastante sonadas a nivel nacional, cuando fue a ver a la secretaria general de su partido y le dijo, oiga, traten mejor a Canarias. Lo decía un hombre de su propio partido y eso ha tenido mucha resonancia también en nuestra tierra. ¿Ya tiene usted la sí, tengo aquí las cartas. Si elijo bastos sería la oposición, si elijo espadas es agresivo, si elijo copas se puede malinterpretar, así que oro. ¿Quién tiene oros? Me tocó. Pepe, adelante, compañero. Primera pregunta. Además me dieron hasta el triunfo del oro. Bueno, hombre, lo más notable... Yo la malilla. Bueno, la malilla. De todas maneras, yo casi iba a empezar hablando de cuestión económica, presidente, fundamentalmente porque, bueno, ha sido el debate de esta semana, usted ha aprobado sus presupuestos, son unos presupuestos además que han contado con la polémica de quien estaba al frente de esa consejería, que no se atrevía a firmarlo. Yo creo que tuvo usted que casi salir a firmar las nóminas de este mes porque no tenía ni quien se las firmara. Pero da la sensación de que más que unos presupuestos, por el debate al que hemos asistido, ¿no?, más que unos presupuestos para la sociedad de Gran Canaria, para el Cabildo de Gran Canaria, eran unos presupuestos casi para asegurarse su mayoría, presidente. No, en absoluto. Son unos presupuestos para Gran Canaria y unos excelentes presupuestos. Yo los he calificado así. Naturalmente admito, como demócrata que soy, cualquier opinión en contrario, pero que esté bien fundada, no por puras elucubraciones. Mire, es un gran presupuesto, entre otras cosas porque nosotros tenemos
los deberes hechos. Hemos hecho unos presupuestos con estabilidad presupuestaria, algo muy difícil. Hoy día prácticamente casi ninguna corporación, desde luego en Canarias y en el resto de España, presenta unos presupuestos tan equilibrados como los del Cabildo de Gran Canaria. Le doy un dato. Nuestro presupuesto son 536 millones de euros en números redondos para el año 2013. Bueno, pues 505 millones se financian con recursos ordinarios. ¿Qué significa eso? Que solo tendré que acudir al endeudamiento con 28 millones de euros en el peor de los casos. Y tengo más de 100 millones de euros de inversión. Luego, otra consecuencia, realizo inversión, aparte del gasto social, que es el más importante del presupuesto, con recursos ordinarios. No solamente no endeudo a Gran Canaria, sino que este año 2012 reduzco 15 millones de euros su deuda, su endeudamiento, que es bastante razonable. Per cápita es el cabildo que menos deuda tiene de todo el archipiélago canario y sin embargo yo lo reduzco en 15 millones y el año próximo tengo unos presupuestos extraordinariamente equilibrados. Y le doy otro dato por no cansar a la audiencia porque estas cifras a veces marean. El presupuesto del cabildo, el capítulo 1 de personal, gastos de personal, que es lo que normalmente la gente interpreta como un gasto excesivo de las administraciones, no llega al 20% del gasto del cabildo. Tengo un capítulo 1 con 100 millones, no solo el cabildo, las instituciones, los organismos, las sociedades del cabildo gastan 100 millones de euros en personal, menos del 20%. Sí, eso es extraordinario. Solo una, Pepe. Por eso digo que son unos excelentes presupuestos. Ojalá, yo digo, si todas las administraciones públicas españolas, no canarias, españolas, estuvieran en la situación presupuestaria del Cabildo de Gran Canaria, no estaríamos en crisis. Pepe, solo una, luego volverá, porque además el tema central va a ser ese. Hemos abierto, Pepe se ha adelantado con mucha habilidad en el tema central del primer bloque. Emilia. Exactamente, no te preocupes, Pepe, que enseguida vas a tener la posibilidad de retomar la palabra. Como decíamos al principio, el Cabildo de Gran Canaria aprobó ayer los presupuestos para el próximo año que ascienden a 536 millones de euros, un 1% menos que el presente ejercicio. Las cuentas se aprobaron con 15 votos a favor del grupo de gobierno y 13 en contra de la oposición. Rosa Rodríguez, antigua consejera de Economía y Hacienda y que fue la responsable de elaborar esas cuentas, no estuvo presente en esta sesión plenaria. El grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria lo componen 14 consejeros del Partido Popular, un consejero del CCN y otro de Coalición Canaria que ya ha sido expulsado del partido por su apoyo a los populares. Con estos dos consejeros, Bravo de Laguna ha garantizado la gobernabilidad de la institución. La modificación más sorprendente de su equipo fue el cese de la vicepresidenta segunda, Rosa Rodríguez, un cese que se produjo después de que la consejera del PP mostrara abiertamente su desacuerdo con algunos puntos de los presupuestos para este 2013. Las administraciones públicas atraviesan muchas dificultades económicas y buscan alternativas para conseguir liquidez. Por eso el Cabildo de Gran Canaria emitió deuda pública el pasado mes de octubre. Fue la primera institución de Canarias, aparte del gobierno autonómico, autorizada por el Estado para hacerlo. El valor estaba establecido en 45 millones de euros para el ejercicio 2013 y todo con cargo a la reserva de inversiones. El Estado daba luz verde a esta emisión basándose en la solvencia y el equilibrio presupuestario de la corporación insular. Y otra vía para solucionar la financiación, un importante grupo de empresarios chinos estudia la posibilidad de invertir en Gran Canaria. Ya se han mantenido reuniones con el Cabildo, con el Ayuntamiento de la capital y la Zona Especial Canaria. Sectores como el de la industria, las energías renovables o el turismo se presentan como una oportunidad para aprovechar la situación estratégica de Canarias y sus incentivos fiscales. Además, el grupo inversor mostró especial interés en la financiación del tren que comunicaría a Las Palmas de Gran Canaria con el núcleo turístico de Maspalomas. Bueno, pues si se llega a ese acuerdo, esa podría ser una posible solución, quizás. Buscando dinero y los chinos son el maná. Todo el mundo mira para China. Ojalá que sea verdad, Manolo. Pregunta. Presidente, los presupuestos están aprobados, pero son unos presupuestos que a usted le ha costado mucho trabajo sacar adelante, porque le ha costado, por lo pronto, una consejera y una mini crisis dentro del Partido Popular, dentro del Grupo Popular. Le ha costado que se lo han apoyado dos tránsfugas de dos partidos políticos. Le ha costado también mucha crítica y en concreto por partidas de asesores, etcétera, etcétera. Le ha dado usted mucha metralla a la oposición en algunos temas. Da la impresión de que el Cabildo de Gran Canaria, a pesar de que están amarrados los presupuestos, de que está amarrada la mayoría, pues está sujeta a una cierta inestabilidad.
que se la proporciona esta consejera y se la proporciona dos personas, dos consejeros que no son de su partido. En ningún momento el Cabildo de Gran Canaria ha estado sometido a inestabilidad, al contrario. Desde el primer momento en que fui elegido por el pueblo gran canario, no olvidemos que el sistema electoral de los cabildos es que eres presidente si eres el primero de la lista más votada. Otra cosa distinta es que se pueda conformar una mayoría alternativa y hacerte una moción de censura. Pero yo, igual que otros presidentes de cabildo en Canarias, no hemos sido ni siquiera votados por nuestros compañeros, porque automáticamente eres presidente del cabildo si eres el primero de la lista más votada. Esta es una diferencia, por ejemplo, incluso con los ayuntamientos. En ningún momento ha corrido peligro la estabilidad del Cabildo de Gran Canaria. Es una sensación que quiere transmitir grupos de oposición que se quedaron muy desencantados de que desde el principio yo pacté con Coalición Canaria y CSN, que iban en pacto electoral. Pacté con 3 consejeros. Los 14 del Partido Popular más los 3 garantizaban una mayoría holgada, 17. Pero hubo un momento en que se planteó la posibilidad de una moción de censura y los de Coalición Canaria, los 2 consejeros de Coalición Canaria, no se mostraron muy claros al respecto. Entonces, el CSN se descolgó del grupo Coalición Canaria-CSN, el partido, por tanto no he pactado con un tránsfuga, sino con un partido, el CSN, y su consejero me garantizó los 15 de la mayoría absoluta. Al cambiar de grupo ya hace imposible jurídicamente, políticamente, una moción de censura. De manera que, primero, niego que me hayan apoyado tránsfugas, niego que haya inestabilidad en el Cabildo de Gran Canaria, eso es lo que tratan de trasladar o transmitir los demás. Inestabilidad cuando hubo, por ejemplo, en el pasado mandato, pues una moción de censura, eso es inestabilidad. Yo he vivido muchos momentos de inestabilidad política en mi vida política y aquí en Canarias, ni te cuento las mociones de censura, pero cuando he tenido yo problemas no he perdido ni una sola votación en año y medio que llevo gobernando. Por otro lado, el tema de la consejera no ha sido por discrepancias con el presupuesto. El presupuesto que hemos votado lo preparó fundamentalmente ella como consejera de Hacienda, no ha habido ninguna discrepancia. Únicamente hubo una discrepancia en las bases de ejecución del presupuesto, donde yo y el grupo entero del Cabildo entendió que debía ser competencia del Consejo de Gobierno determinadas resoluciones. Ella no lo aceptó y la cesé en su cargo de responsabilidad por pérdida de confianza. Pero estos cambios de personal no hay que darle tampoco mayor trascendencia. Teresa. Buenas noches, señor presidente. Es claro que Rosa Rodríguez representaba dentro del Cabildo, o así se le identificaba, como una especie de ariete del sector que encabeza, bueno, del sector que preside José Manuel Soria en su partido, que es el máximo dirigente del Partido Popular en Canarias. El hecho de que Rosa Rodríguez no asistiera a ese pleno es particularmente significativo porque es una especie de desafío a su propio grupo, al Grupo Popular. Si no llega a ser por esos 2 consejeros prestados desde el CSN y desde Coalición Canaria, que además han sido, digamos, reprobados por sus propias organizaciones, usted se habría quedado al borde del abismo. Como poco, es un gesto político el de su ex consejera de Hacienda, políticamente muy significativo. Me gustaría que nos dijera si usted considera que eso es el hecho que pone de relieve un divorcio dentro del Partido Popular. No, para nada. Yo, en primer lugar, cuando esa mini crisis de carácter personal, insisto, la consejera tenía una discrepancia con el grupo de gobierno completo respecto a las transferencias de crédito y a los suplementos, a los remanentes de tesorería, y nosotros lo resolvimos de la manera que nos pareció adecuada. Ella no lo aceptó y entonces la cesé. Pero siempre en comunicación con el presidente del partido, con José Manuel Soria. No ha habido ninguna discrepancia. Yo no sé todavía las razones por las que no acudió al pleno, pero en todo caso estaba garantizada la mayoría. Hemos sacado los presupuestos con 15 frente a 13. Por tanto, yo a ese tema no le doy mayor relevancia, no hay ninguna discrepancia de partido y yo niego, por tanto, la mayor. Es decir, aquí no hay una inestabilidad política. El Cabildo de Gran Canaria tiene una mayoría muy consolidada. En el pasado mandato, por ejemplo, gobernaba el PSOE con Nueva Canarias, 16 consejeros, 12 y 4. Y el Cabildo estaba fracturado, ahí había una bicefalia. Había 2 partidos, un vicepresidente que era Román Rodríguez y un presidente José Miguel Pérez, y prácticamente había 2 presidentes de Cabildo. Yo creo que ahí había mucha más inestabilidad política que la que yo tengo en este momento. Enrique. Insistir un poco, presidente, muy buenas noches. Sobre el tema de los tránsfugas. No sé si usted se siente cómodo, pero luego, en un momento en que la política está en franca crisis, que los ciudadanos y ciudadanas lo cuestionan y hemos tenido movimientos como el 15M que piden transparencia, cambios, apertura de los partidos, a que 2 personas que nunca hubiesen llegado a puestos de tanta responsabilidad, si no hubiesen presentado por esas siglas, y que las abandonan para beneficiarse y mejorar su posición
traicionando su electorado, yo creo que no es bueno para la política, no es que sea bueno para usted solo, sino para la política en general, hace que los ciudadanos se alejen más aún en un momento que usted sabe de las encuestas, está colocada como principal problema de la ciudadanía, los políticos, las instituciones, que es gravísimo para la democracia. Vamos a ver, yo me encuentro con una lista de Coalición Canaria CSN al Cabildo, donde resulta que de los 4 primeros de esa lista, 3 están con el Partido Popular y apoyando el gobierno del Cabildo, y 1 se ha quedado fuera. Yo no sé muy bien ahí los movimientos, quién es tránsfuga de quién. En todo caso, ¿qué le parece a usted que un grupo entero se pasara en el pasado mandato de Coalición Canaria y crease Nueva Canaria? Eso es transfugismo completo. ¿Qué le parece a usted que, por ejemplo, cuando se hace un programa electoral y se presenta ante el electorado una fuerza política como enfrentada a Coalición Canaria y al predominio de ATI en la región canaria, de repente, sin cambiar ese programa y sin pedir permiso a los electores que le votaron en su momento determinado, cambian y pactan con aquella fuerza política, sin embargo, cuyo enfrentamiento les sirvió para captar muchos votos? Hay muchas maneras de entender la política y de entender lo que es transfugismo. Yo no sé lo que desgasta más. Yo creo que tanto don Juan Domínguez como don Antonio Hernández Lobo han hecho lo que Coalición Canaria CSN hizo desde el principio, apoyar mi gobierno. Lo hicieron. Y luego fue el señor Bañolas el que se desmarcó. Bien, es verdad que el señor Bañolas parece ser que es hoy el que representa a Coalición Canaria, pero realmente podemos considerar que don Juan Domínguez, que es de otro partido, CSN... Que también lo cuestiona, por cierto, el CSN. Bien, pero esto ha sido sobrevenido. Aparecen 2 casos de cajón de transfugismo, ¿eh? Bueno, eso es su interpretación. Sí, interpretación. Lo más importante para mí es que los votantes de Gran Canaria dieron su apoyo mayoritario prácticamente al Partido Popular, 14 consejeros. La siguiente fuerza política son 7 y la estabilidad política es un valor muy importante, y estoy convencido que la inmensa mayoría de los gran canarios aplauden que por fin el Cabildo de Gran Canaria tenga estabilidad política y no esté sometido a mociones de censura. Usted fue a ver a la secretaria general de su partido, la señora Cospedal, con motivo de un desayuno en ABC. Tuvo oportunidad de hablar con ella, estaban delante incluso el ministro Soria, otros cargos de su partido. Y usted les plantea algo que sonaba más bien a una posición reivindicativa. Les decía, recuerden que desde los Reyes Católicos tenemos una serie de privilegios los canarios que estamos perdiendo. Les pido al gobierno central un trato más sensible y solidario con Canarias. Lo decía además desde una visión patriótica, pero con firmeza, dijo usted. Decía, no hacen falta ropajes nacionalistas para pedir esto. Pues explíquenos ahora por qué fue usted allí a pecho descubierto a pedirle a su partido dinero para las islas. Bien, yo efectivamente estuve en una conferencia, pronuncié una conferencia en el foro de ABC en Madrid, con ocasión del centenario de los cabildos. Estamos celebrando 100 años de existencia de los cabildos y a mí me parecía que era importante resaltar el papel de los cabildos, y por eso di esa conferencia a la que tuve el honor de que asistiera José Manuel Soria como ministro. Me presentó María Dolores de Cospedal, la número 2 del Partido Popular, y había muchos altos cargos de la administración. Y yo lo que planteé es lo que he planteado toda mi vida, no es nada diferente. Ahora se ha resaltado por razones las que sean, pero yo es que siempre he sido el mismo. Creo que he planteado siempre, desde partidos nacionales, siempre he militado, primero en UCD hasta que desapareció, luego en el Partido Liberal y se integró en el Partido Popular. Esa ha sido mi trayectoria política. Entonces siempre he planteado lo mismo. Yo creo, como decía Galdós, que no hace falta ser nacionalista, sino sentir verdaderamente que puedes tener círculos concéntricos. Amar a la patria chica no es incompatible al amar a la patria grande. Decía Pérez Galdós en su famoso discurso de la fe nacional: nosotros los más distantes seamos los más próximos en el corazón de la patria. Pues bien, eso es lo que yo he planteado. Lo he planteado allí, lo he planteado siempre, defendiendo la Constitución, el Estatuto de Autonomía, siempre. Canarias necesita un trato diferenciado, pero no como privilegio, sino porque estamos lejos y porque nuestra distancia nos marca un coste de insularidad excesivo. Pues bien, a este gobierno y a los anteriores gobiernos, a los gobiernos socialistas y a los gobiernos de la UCD, siempre planteé lo mismo. Canarias necesita sensibilidad y sentido común. Lo tuvieron los Reyes Católicos, pero no solo ellos. Don Juan Bravo Murillo, por ejemplo, tuvo mucha sensibilidad con Canarias y creó los puertos francos. Y lo tuvieron otros muchos políticos españoles, por ejemplo, Suárez, cuando hizo un consejo de ministros especial sobre Canarias y luego visitó las islas para difundir sus inversiones. Y yo, como UCD, como antiguo miembro de la UCD, me sentí orgulloso de aquello. Igual que cuando hicimos los consejos de ministros en Canarias con Aznar, cuando se hizo el plan de el convenio de carreteras, la circunvalación de las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, entre sus obras, el convenio de empleo, el convenio de educación que se hizo con los gobiernos de Aznar, yo siempre he
considerado compatible defender Canarias sin necesidad de ser nacionalista. Respeto a los nacionalistas, como naturalmente respeto todo el que defiende sus ideas democrática y libremente y pacíficamente, por supuesto, pero yo siempre he defendido lo mismo, de manera que el que se resalte que yo en el foro de ABC dijese eso, pues me parece bien, porque cada uno, digamos, aprecia las noticias en función de las circunstancias, pero yo no creo que dijera nada extraordinario que no haya dicho hasta ahora. Y si no le hacen caso, ya le doy la palabra al compañero. Fíjese que si no le hacen caso, que no nos hacen caso en eso de la energía alternativa, donde nos maltratan en algunos de esos decretos, las subvenciones a los viajes, fíjese. El debate que tenemos desde que el PP ha asumido la jefatura del gobierno, en el certificado de residencia que nos han vuelto a llevar a los ayuntamientos a pedir el papel, fíjese en los transportes de mercancías las que están pasando, algunas de esas mercancías que están casi abocadas a desaparecer, no le digo nada de la materia impositiva donde hemos visto aparecer nuevas figuras, es decir... Parece que hace usted una enmienda de totalidad a los presupuestos generales del Estado. Bueno, mire, ¿usted qué cree? ¿Que deberemos hacerla o no? Porque con todo esto que le he dicho, hay algo que no cuadra. Mire, naturalmente yo me quejo de algunas insuficiencias de los presupuestos, como se quejan muchos españoles, pero hay que tener muy en cuenta la herencia recibida por el Partido Popular, que no es floja. Resulta que el gobierno del Partido Popular se encuentra con que en lugar del 6% de déficit público que había dicho el gobierno cuando lo entregó los poderes, después de las elecciones generales, el déficit público es de 9,2. ¿Y eso qué significa? Para que se entienda, 30.000 millones de euros más de deuda de lo que se había dicho. Entonces, pero ahí también las comunidades del PP, eso sí, era un dato que lo debía conocer. Yo no digo quién ocasionó ese agujero, sino que había 30.000 millones más de deuda. Si nosotros dividimos 30.000 millones entre los canarios, en proporción a la población, nos corresponderían 1.200 millones para pagar esa enorme deuda que tiene España y que tiene que afrontar en los mercados financieros. De manera que yo, por un lado, entiendo las dificultades del gobierno actual. Yo no supongo que el señor Rajoy se levanta todas las mañanas con ganas de fastidiar a los españoles. Me imagino que no, nadie lo pensará. Acertará o no en sus medidas, pero es evidente que intenta corregir una situación heredada que es horrible. Es que la herencia... Yo paso de la herencia, quiero ir a otra cosa porque yo creo que... Eso viene de la pregunta casi Emilia. ¿Están arruinadas las instituciones que piden dinero? Yo por si a los periodistas nos preocupa mucho la política, pero yo creo que a los ciudadanos de Gran Canaria les preocupa algunos aspectos que van a suponer el futuro de Gran Canaria. Es decir, a mí me gustaría que usted me dijese cómo están algunos proyectos estratégicos para Gran Canaria. Hablo de la ampliación del aeropuerto, hablo del tema energético gas Chira, hablo de la posibilidad de que el puerto de Las Palmas se convierta en un puerto de referencia europeo y para África. Hablo del tren, que también está ahí con los inversores chinos por medio. O sea, me gustaría que a la luz de los presupuestos usted repasase esos aspectos que me parecen que son fundamentales para los Gran Canarias. Y luego le haré otra reflexión, porque frente a estos proyectos también está la otra parte de Gran Canaria, la más negativa, la que dice no a todo, que me gustaría también que hablásemos de eso. Bien, efectivamente los temas que usted ha puesto sobre la mesa son ciertamente muy importantes, son los grandes proyectos estratégicos de Gran Canaria. Algunos dependen directamente del Cabildo y otras no. Por ejemplo, el Salto Chira-Soria, que es una obra que se adjudicó a Endesa, pero que no se ha puesto en marcha porque había determinados defectos en la adjudicación. Y todavía hay una discusión entre Endesa y el Ministerio de Industria. Eso no depende del Cabildo, ni lo financia el Cabildo. Ahora, nos interesa como Gran Canario. Pero depende de José Manuel Soria, su presidente. Bueno, bien, pero no del Cabildo. Quiero decir, no depende del Cabildo. O sea, yo puedo intentar empujar, y lo he hecho en numerosas ocasiones, reuniéndome con Endesa, reuniéndome con el Ministerio, etcétera, pero no puedo resolverlo porque no tengo esa facultad para resolverlo. Pero hay determinados aspectos que sí. Por ejemplo, el parque aeroportuario, eso es un consorcio que forma parte también los ayuntamientos de Ingenio y de Telde junto con el Cabildo de Gran Canaria y que lo estamos impulsando. Desde el punto de vista estratégico hay temas muy importantes. Nosotros, por ejemplo, estamos intentando resolver un problema endémico de Gran Canaria, por ejemplo, el tratamiento de residuos. Eso parece un tema poco agradable a los políticos y sin embargo hay que afrontarlo porque es un tema, el tratamiento de los residuos, de todo lo que la sociedad moderna, digamos, desecha y cómo tratar esos residuos es un tema capital, porque estamos en ese sentido en un nivel tercermundista en Gran Canaria. Entonces estamos poniendo en marcha los complejos medioambientales. El tema de la regasificadora y el tema energético es fundamental para el futuro. Por todo eso, yo lo que he encargado es un estudio de un plan estratégico de Gran Canaria. Ya se me dirá, hombre, otro plan.
bueno, yo no soy lógicamente un señor de izquierda, vamos, no he sido nunca, y no creo en los planes quinquenales que haya que cumplir objetivo por objetivo, pero sí tiene que haber un marco de referencia con los temas más importantes de la isla. Teresa. Señor Bravo de Laguna, es evidente que cuando usted le tuvo que recordar al ministro Soria que los reyes católicos trataban de manera singular a Canarias, usted le estaba dando una lección de historia y de algo más, también de política al señor Soria y de camino a la señora de Cospedal que estaba allí sentada en el público. Cuando usted habla de sensibilidad y sentido común, es evidente que se lo está reclamando al Gobierno de España. Ha citado 2 convenios de la era de Aznar, el convenio de carreteras y el convenio de empleo. Son los convenios probablemente más castigados por los recortes del gobierno de Mariano Rajoy. Usted le está sacando una tarjeta roja en toda regla al gobierno de España. Digamos tarjeta amarilla, siendo de Gran Canaria, no llegamos a tarjeta roja todavía. Estoy simplemente llamando a la sensibilidad, porque lo he hecho siempre, insisto, no lo he hecho ahora, siempre. Lo que pasa es que estamos en esta situación de crisis y ahora es más necesario que nunca que haya sentido común y sensibilidad con Canarias, estoy de acuerdo. Y además me preocupa mucho que a nivel nacional pues se hable del tema vasco, del tema catalán, parece que son siempre los referentes y sin embargo Canarias puede quedar de alguna manera olvidada. Pero seguro que a José Manuel Soria no hace falta recordarle eso. José Manuel Soria conoce perfectamente, ha sido alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, presidente del Cabildo, vicepresidente del Gobierno y se conoce perfectamente eso. Lo que pasa es que no podrá hacer todo lo que quisiera dentro del ámbito del Consejo de Ministros. Pero con todo y con ello, yo hago un llamamiento a los políticos nacionales cuando tengo ocasión para decirle, oiga, Canarias está ahí y tiene una realidad geográfica incuestionable y una lejanía que hay que compensar con medidas concretas. Si lo sabrá usted, que fue su secretario y que conoce perfectamente la falta de sensibilidad de muchos altos funcionarios de los ministerios con Canarias, empezando por su propia ignorancia, la de los funcionarios, me refiero. Así es, por ejemplo, uno de los motivos que me llevó a mí a dar esa conferencia es que se conociera mejor los cabildos, el papel de los cabildos. Mucha gente a nivel nacional los confunde con diputaciones provinciales y somos algo más que diputaciones provinciales. Por el sistema electoral que tenemos, somos elegidos directamente, las diputaciones provinciales no, pero sobre todo por nuestras competencias, porque los hasta cabildos, la defensa tuvieron competencia en su momento. Los cabildos no solamente son corporaciones locales, sino también parte de la comunidad autónoma. Para eso lo pusimos en el Estatuto de Autonomía. Enrique. Yo añadiría a lo que dijo Teresa, el plan de infraestructuras educativas también, que se mantiene desde hace 12, 14 años y que desapareció el año pasado y desaparece y que eran 40 millones de euros anuales que también influían, ¿no? Se habla mucho de los presupuestos anuales del Estado y lo que afectan a Canarias. A mí me parece penoso, por ejemplo, lo de las aguas, ¿no? Lo de la desalación, que tenga 10 veces más Ceuta y Melilla con 80.000 habitantes. No lo entiendo. Pero creo que el eje central no está en los presupuestos anuales, sino está en la financiación, que es la que cubre parte importante del presupuesto canario y los servicios públicos. Se puede entender que una comunidad como Canarias, que usted ha señalado muy bien, que tiene dificultades añadidas a otras comunidades, esté 800 millones de euros por debajo de la media en financiación autonómica, y no dicho por la parte política, sino por la parte investigadora académica que ha investigado los presupuestos de los últimos años, la financiación. Ese fue su tema en la famosa confrontación. Pero hay que tener muy en cuenta, primero, que el sistema de financiación autonómica no ha sido aprobado por este gobierno. Sin duda. Es quinquenal y lo aprobó, por ejemplo, Coalición Canaria, que ahora lo critica, lo apoyó al gobierno del PSOE anterior. ¿Y qué pasó con el famoso plan Zapatero de 25.000 millones de euros que iban a venir 2.500 millones anuales? Yo no los he visto por ningún sitio. Aquí se habla mucho y claro, todo el mundo se llena la boca y estábamos en la época de vacas gordas y sin embargo no venía el dinero del plan Zapatero especial para Canarias. Yo estoy convencido, porque además conozco a Mariano Rajoy y sé de su conocimiento y de su sensibilidad con Canarias, estoy convencido que en cuanto a las posibilidades financieras de España, porque su obsesión, que creo lógica, es en este momento superar la situación de crisis económica y financiera que tenemos, porque si no tenemos crédito exterior estamos perdidos, el rescate será inevitable y entonces sí que nos vamos a enterar de lo que son medidas duras de carácter de recorte. Estoy convencido de que en cuanto salgamos de esta situación, él mostrará mucha más sensibilidad con Canarias como con el resto de España, pero en todo caso, los políticos canarios, yo creo que es mi obligación, es decir, nosotros estamos aquí, necesitamos esto, insisto, no como privilegio, sino como compensación a nuestra situación especial. El mantra es recortes, y este es tu tema ahora, Emilia. Exactamente, es otro de los asuntos que vamos a abordar en esta mesa. Los recortes que llevan a cabo todas las administraciones públicas, pues lo cierto es que no gustan a casi nadie. En las últimas semanas las manifestaciones y concentraciones se suceden en toda la geografía española. La última la hemos visto hoy mismo en el Parlamento. Son trabajadores los que van a ver del Servicio Canario de
empleo que se han manifestado primero frente a la Cámara junto a otros colectivos sociales para protestar por unos recortes que consideran antisociales. También entraron en el Parlamento y mostraron carteles y camisetas suspendiendo el pleno durante unos minutos antes de ser desalojados. También la policía local y funcionarios del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria junto a los bomberos de la isla han llevado a cabo movilizaciones en los últimos días, han interrumpido la actividad normal del consistorio. Momentos de tensión como el vivido la semana pasada cuando explotó un petardo en el interior del edificio donde representantes sindicales y miembros del equipo de gobierno municipal estaban reunidos. Y hablando de otro asunto, el Campeonato Mundial de Baloncesto 2014 que acogerá a Gran Canaria está cada vez más cerca, pero desde el Partido Socialista han presentado una batería de enmiendas a las cuentas estatales con las que pretenden incrementar la aportación económica al pabellón. Señalan que no reclaman una nueva financiación, sino que se cumpla la ya acordada y anunciada por el Gobierno del Estado. Un pabellón multiusos todavía en construcción, pendiente de financiación, de más aportaciones, pero con compromisos reales. En septiembre de 2013 deberá acoger los torneos clasificatorios de Europa, América y Asia. ¿Llegará a tiempo? Bueno, pues con tanto recorte, esa es una pregunta que todavía queda en el aire. Hasta lo del pabellón de Mundo Básquet, afectado también por los recortes. Usted que ha sido presidente del Parlamento y que ha sido un tema que tanto se ha debatido, ¿en qué medida la gente tiene o no derecho a estar en las instituciones? Cuando hay protestas como esta, ¿cómo cabe reaccionar? Primero, hay que entender que haya, digamos, un enfado generalizado en la sociedad española, naturalmente. Es decir, los recortes no gustan a nadie. Y normalmente lo que se produce es que cuando el recorte afecta de manera más directa es cuando protestas. Si los recortes son para el prójimo, pues ya protestas menos. Es evidente que la situación social es dramática, que el paro es desesperante, sobre todo el paro juvenil, y por tanto lo que tenemos que hacer el conjunto de las administraciones es intentar luchar contra eso. Desde luego, modestamente, desde el Cabildo de Gran Canaria lo estamos intentando. Por eso hacemos unos presupuestos que solo bajan un 1%, mantenemos la inversión, mantenemos el esfuerzo en cultura. Por ejemplo, yo cuando leo que hay administraciones que quitan el 50% de aportaciones a la cultura, etcétera, yo lo más que he defendido es un 5% en algunas partidas, porque tengo que hacer algunos ajustes, pero en general. Por eso decía al principio de este programa que los presupuestos del Cabildo son buenos dentro de la situación en que nos encontramos, pues es porque hacemos un esfuerzo por mantener la actividad cultural, de inversiones, la actividad turística, etcétera, etcétera. Ahora, yo comprendo que la gente esté desesperada y la gente que tiene algún riesgo de perder su trabajo. También es verdad que hay determinadas situaciones que corregir, hay determinadas situaciones en que existe a lo mejor alguna situación de privilegio o de exceso de retribuciones y que todo eso será necesario ajustarlo. Ojalá lo podamos hacer nosotros los españoles por propia decisión nuestra, antes de que nos intervenga, si es que nos van a intervenir los alemanes, sí, etcétera, etcétera. Porque claro, ¿no? Es que eso, el ejemplo de Portugal y de Grecia es que es tremendo. Ahí sí. ¿Qué más no pueden hacer, José Miguel? Porque ¿qué más nos pueden hacer? Pues mire usted, como en Portugal, como en Grecia, despedir 15.000 funcionarios, por ejemplo, aquí no hemos Pero si aquí se está preparando el terreno para eso, es lo único que nos falta. El terreno está absolutamente preparado. Gran parte de lo que veíamos ahí en las manifestaciones. De otras administraciones. Yo puedo decir que el Cabildo de Gran Canaria no va a despedir a nadie. No va a despedir a nadie. A nadie. Sí, bueno, usted... Y que mantenemos el esfuerzo. Por ejemplo, usted dice, el consorcio de bomberos insular está en huelga. Bueno, ellos tendrán sus motivos, alegan una serie de motivos, pero el esfuerzo presupuestario del Cabildo no ha disminuido, al contrario. El esfuerzo de los ayuntamientos de Gran Canaria no ha disminuido, al contrario. El que disminuye es el Gobierno de Canarias. Por cierto, he visto ahí en los titulares que el Grupo Socialista presenta enmiendas a los presupuestos generales del Estado para garantizar la financiación del Mundo Básquet. Me alegro mucho, espero que sean coherentes y también acepten la enmienda que hemos presentado el Grupo Popular en el Parlamento de Canarias para suplir los 9 millones a que está comprometido el Gobierno de Canarias con el pabellón Mundo Básquet. Porque si quieren hablamos del pabellón Mundo Básquet. Está en el tema, estamos los recortes. Yo le quería preguntar. Vamos a ver. Pregunta entonces Manolo y ahí rellenamos toda la respuesta en una. Pabellón Mundo Básquet, usted anunció que iría a los tribunales en caso de que las administraciones implicadas
no aportasen la parte del convenio al que se firmó. Sí. ¿Sigue usted manteniendo lo mismo? O... Sí, vamos a ver. Yo quiero en primer lugar lanzar un mensaje porque hay gente que se encuentra confundida con este asunto y tiene la impresión de que eso es un capricho personal mío o del grupo de gobierno actual. Mire, un proyecto de la corporación anterior. Yo me lo encontré hecho y adjudicado. Y negociado de que habría un pabellón para la Copa del Mundo, se llama ahora, del baloncesto, porque le han cambiado el nombre para identificarla más con la Copa de fútbol, con la Copa Mundial de Fútbol, en 2014, y que una de las 6 sedes españolas sería Gran Canaria. Eso me lo encontré firmado. Lo había firmado el vicepresidente del gobierno anterior, señor Chávez, gobierno central, con don José Miguel Pérez, anterior presidente del Cabildo de Gran Canaria. Ahí se comprometían 3 administraciones a aportar 1/3 de la financiación de ese pabellón, que es el único de las 6 sedes españolas, el único que se está construyendo es el de Gran Canaria, porque las otras sedes, Madrid, Barcelona, Bilbao, etcétera, tienen ya un pabellón con 10.000 personas de capacidad, que es lo que te exige la FIBA a nivel internacional. Bien, 20 millones ponía el Cabildo de Gran Canaria, 20 millones el Gobierno de España y 20 millones el Gobierno de Canarias. ¿Y por qué? Yo entiendo que es razonable. Yo siempre pongo de ejemplo la Expo o las Olimpiadas. Las Olimpiadas se celebraron en Barcelona, pero nadie interpreta que tuvieran que pagarlo exclusivamente los catalanes. Se pagó con el esfuerzo de toda España y también de los catalanes. La Expo de Sevilla o la Expo de Zaragoza son acontecimientos de índole nacional. El que se celebre la Copa del Mundo de baloncesto en Gran Canaria es un compromiso de España como país organizador. Tiene que pagarlo en parte el Estado, porque se hace en España, en parte la comunidad autónoma, porque se hace en Canarias, y en parte Gran Canaria, porque se hace específicamente en aquella isla. Entonces, hasta ahora esto iba así. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que se llevan ya invertidos más de 20 millones de euros y los hemos pagado exclusivamente el Cabildo de Gran Canaria. Bueno, para ser más exacto, hace 3 días nos han llegado ya 4 millones del Gobierno de Canarias. Teresa. Es evidente que era un campo minado desde el principio, el pabellón, porque usted se encontró con un pleito además complicadísimo de resolver, que tuvo que resolver al principio del mandato. Ahora se encuentra con que tiene un agujero para el año 2013, como poco, de 13 millones de euros, que es lo que las otras instituciones que se habían comprometido a pagar el pabellón no han aportado. ¿Usted conseguirá esa financiación para terminar a tiempo el pabellón, señor Bravo de Laguna? Porque con la proyección que se supone que tiene internacionalmente el ser sede del Campeonato del Mundo de Baloncesto, es difícil pensar que usted se proponga de verdad parar esa obra. Vamos a ver, el Cabildo de Gran Canaria puede prefinanciar parte de esa obra. Afortunadamente tenemos una situación económico-financiera, insisto, no para tirar voladores, pero relativamente saneada. Por ejemplo, yo me he encontrado con que en este año he recibido 14 millones de euros más de lo que había inicialmente presupuestado como consecuencia de la liquidación positiva de impuestos del año 2010 y que el Estado, el gobierno actual, ha aplazado la devolución de las liquidaciones negativas 2008-2009 a 10 años en lugar de a 5. Entonces yo tenía previsto 7 millones para esas devoluciones, como me han, digamos, aplazado por más tiempo, solo tengo que pagar 3,5, me han quedado 3 millones y medio más de euros de los que contaba inicialmente. Con ello, quiero decir que estamos en una situación financiera en que podemos afrontar parte de ese gasto. Pero, respondo con ello a don Manuel Mederos antes, si al final el Estado o la comunidad autónoma no cumple sus compromisos con Gran Canaria, yo no tendré más remedio que ir a los tribunales. Es la última de las decisiones, porque a mí no me gusta ir a los tribunales, aparte que eso tarda años. Pero es abogado y seguro que le tira. Pero es evidente que lo que sería injusto es que se hiciera la Copa del Mundo de baloncesto en Gran Canaria y por el hecho de ser en Gran Canaria lo pagáramos exclusivamente los gran canarios. En algún sitio se tendrá que celebrar, ¿no? Es un sitio de España y es un sitio de Canarias. A lo mejor se comprende poco la importancia que tiene el mundo básquet, ¿no cree usted? Que las instituciones comprenden poco la significación, pero tiene usted razón y es muy importante y nosotros desde el Cabildo vamos a hacer todo el esfuerzo necesario desde el punto de vista de la negociación y de la presión política para que se financie. Enrique. Hablando del problema de las administraciones públicas, su financiación, igual que usted se queja de que no recibe el Gobierno de Canarias, también el Gobierno de Canarias se puede quejar, y con razón, de que con lo que recibe se ve obligado a restringir en servicios básicos como educación o sanidad. Y a mí me sorprende la frivolidad con que muchos empresarios y políticos hablan de estos temas, reducir trabajadores públicos. En sanidad conozco cómo están los médicos y están hasta el cuello, trabajando en situaciones durísimas con un factor elemental que es la vida. Y en el caso de educación, cada vez más masificadas las clases y peor atención, especialmente a los niños con dificultades, con lo que
el fracaso escolar puede ir en aumento. Y eso me choca cuando se habla de estas cosas, de la crisis, y luego vemos cómo se financian los temas. Hay un informe reciente de la agencia tributaria que el 80% es lo que pagamos, lo que se recauda, y por lo tanto por las administraciones públicas, los ciudadanos a través del IRPF y a través de los impuestos al consumo, del IVA y en nuestro caso del IJIC. Y en cambio las empresas y el capital pagan menos del 20% del global. O sea que el Estado lo estamos sosteniendo los currantes. Porque no pagan más, como en otros países, las grandes empresas y las grandes fortunas, porque entonces a lo mejor contamos con 5.000 millones más para la sanidad canaria y la educación y no tenemos el problema de los servicios públicos. Base una fiscalidad absolutamente injusta. ¿Se va a controlar esa misma línea? Yo creo que uno de los problemas de España no es tanto que las empresas paguen poco, yo creo que pagan en comparación con otros países en cantidades similares, y si pagasen más se encontrarían fuera de competitividad. El problema de España es fundamentalmente el fraude fiscal. Ahí es donde está el problema, no tanto las dos cosas. No, pero es esencial pensar que es un país todavía con una mentalidad poco solidaria. Es decir, que yo creo que ahí hay que hacer un gran esfuerzo. Yo creo que el gobierno actual lo está haciendo y está persiguiendo el fraude y se están, según las cifras que se están manejando, se está consiguiendo levantar bolsas de fraude para que aporten más al conjunto de los ciudadanos. Ese tema de las empresas y de las grandes fortunas no es tan sencillo, porque a veces ocurren las deslocalizaciones de esas empresas o de esas grandes fortunas. Es decir, si el sistema tributario europeo, que es una de las aspiraciones lógicas de futuro de Europa, tuviera un sistema tributario igual o homogéneo, pero ya ha estado viendo usted en casos de celebridades incluso francesas que por un exceso de tributación se colocan en Bélgica o en Suiza. Los españoles también lo hacen, los deportistas y los artistas donde tienen Claro, pues por eso digo pero que... bueno, no creo que eso sea un ejemplo moral para nadie, ¿no? No, yo no lo estoy poniendo como ejemplo, todo lo contrario, lo estoy criticando. Pero que quede claro que no es tan fácil el perseguir a esas grandes fortunas porque se deslocalizan con cierta facilidad. Normalmente los sistemas tributarios, nos guste o no nos guste, pesan en buena medida sobre las clases medias, y yo me considero clase media, y por tanto creo que eso es fundamentalmente injusto, porque las clases, lógicamente, no va a agravar a los parados, a los pensionistas, que son la parte más débil de la sociedad, la más necesitada de ayuda, y como los que tienen otras posibilidades pues lo eluden, pues ahí estamos en una situación complicada. Pero insisto, para mí, una forma de conseguir una mayor recaudación y por tanto una mayor justicia social sería perseguir de verdad el fraude fiscal. No sé cómo ha recibido la noticia, es una pregunta, va a ser breve, la respuesta espero que también. La Comisión de Transportes de Europa hoy decidía que Tenerife, las inversiones del puerto, los aeropuertos, puedan verse beneficiadas por las rentas europeas si el Parlamento luego le da el visto bueno. Pero la pregunta va a propósito de ese halo que dice de que usted se ha hecho muy insularista. ¿Eso es verdad o eso es una leyenda que no corresponde? Bueno, sí, vamos a ver, cuando por ejemplo el presidente del Cabildo de Tenerife propone el veto porque no hay partidas para Tenerife en el presupuesto de la comunidad, defiende de Tenerife y eso está perfecto. Cuando yo hago lo mismo, defiendo o me quejo de un trato, ya soy insularista. Bueno, yo he dicho en muchas ocasiones y creo que, primero, que yo llevo 30 y tantos años en la vida política y me parece que no me he caracterizado precisamente por un insularismo, por lo menos acérrimo. En segundo lugar, la isla menos insularista de este archipiélago es Gran Canaria, la única que no tiene un partido insularista. Aunque lo tuvo, aquel partido de... Lo tuvo, pero no lo tiene. Ni es fuerte como en otras islas. Por tanto, yo sinceramente creo que eso de atribuirte una etiqueta, eres insularista porque defiende Gran Canaria. Yo me he quejado de determinadas cosas, me parece que con objetividad. He planteado, por ejemplo, que cuando en Puertos Canarios se invierten 160 millones en una serie de años y no hay ni un euro para Gran Canaria, pues eso me parece que es un trato discriminatorio a lo largo de varios años, porque yo soy consciente, como experto, me considero en presupuestos, que no hay que mirar año a año las inversiones porque son muchas veces plurianuales. Respecto a la primera parte de su pregunta, yo siempre he dicho lo mismo. Ojalá todas las infraestructuras canarias pudieran entrar en la red básica europea. Por tanto, yo me alegro si el puerto de Santa Cruz de Tenerife y el aeropuerto del sur de Tenerife, igual que el aeropuerto de Gran Canaria, ha entrado también en la red básica. Estaba solamente el puerto de La Luz y de Las Palmas porque parece que era el que cumplía unos determinados parámetros objetivos. Si entra, me parece estupendo. Ahora, también le digo con toda claridad, si entra, que no sea para repartir lo que venía a Canarias, porque eso sí que me parecería una broma. Si entran para que en el conjunto europeo las cantidades que se asignan a la red básica de Europa se distribuya entre las infraestructuras, me parece estupendo. Me parece perfecto. Ahora, si de lo que se trata es de que iban a venir
según decían, 80 millones para Canarias, y en lugar de ir al puerto de La Luz y de Las Palmas, que era el que cumplía los requisitos objetivos que ponía Europa, que no se los inventó nadie, ahora se distribuye entre 4 instalaciones, pues entonces ya me parece menos bien. Esto lo tendrá usted que entender. Incluso yo pienso que si hubiese sido al revés, si el puerto que hubiese cumplido los requisitos objetivos hubiese sido el puerto de Santa Cruz de Tenerife, seguro que no estarían muy conformes con repartir con el puerto de La Luz y de Las Palmas, ¿o no? Que lo resuelvan los expertos. Hablando de expertos, tenemos uno que sabe de todo. Que además creo que está preocupado porque lo del día 21, lo del viernes, se lo ha tomado en serio, lo del fin del mundo. Así que, señor Aarón, muy buenas noches. ¿Por qué está usted lloroso? Señor, bravo. Perdón, porque es para mí un... Hola, Mili, que no te había saludado. ¿Cómo está? Te eché de menos. Que para mí yo le he cogido cariño, Carmelo, ya a todos ustedes, y es una pena que ya hoy sea el último programa, porque ya el viernes ya se acabó. Lo bueno es que se acaba la crisis también, ¿no? Aunque como recorte me parece, una cosa es el copado y otra cosa es Rajoy. Tampoco, ¿sabes? Que hay señales de que se acaba el mundo, ¿eh? Ustedes no se lo creerán, pero hay señales. Primero se cae el Facebook, el WhatsApp, se cae el Google, el Rey se cae también, se cae todo, ¿sabes? Y de repente también Berlusconi vuelve a la política, por si no habían señales suficientes. Eros Ramazzotti va a sacar otro disco, cuidado, que eso es apocalíptico totalmente. Y por si no se lo creen, Sergio Ramos ha escrito un libro, que eso ya es completamente el fin del mundo, que yo me lo compré ya, te lo aconsejo. Yo ya tengo unidos casi todos los puntitos, creo que es un avestruz, lo del libro de Sergio Ramos. De todas formas, el mundo es normal que con todas estas señales se acabe. Además, se acaba en defensa propia el mundo, ¿sabes? Una cosa que se acaba él, ¿sabes? Yo me pego todas las semanas en casa pensando, meditando, filosofando para traer aquí unas respuestas que arrojen un poquito de luz a esta gente que está buscando aquí respuestas para salir de la crisis. Pero esta semana, como se acaba el mundo, digo, me voy al cine. Tampoco voy a estar trabajando en balde. Me fui al cine a ver una película de autor, la de los vampiros la de Amanecer de un ocaso crepuscular, que es una película de pensar en cómo irte del cine. Y lo que quiero hacer aquí un poquito de hincapié es qué está pasando con el precio de las cotufas. No sé si aquí el presidente puede... ¿Qué está pasando con el precio de las cotufas? Que el millo lo trae Prosegur ya. O sea, es una cosa... Están los chicos ahí en urnas de compro oro haciendo las cotufas ahí trabados porque aquello... El precio del dinero ya ni en oro ni en barril de petróleo, en saco de millo. Hay que medirlo ya porque aquello ya es una cosa... Además, yo he pedido 2 hipotecas para comprarme un cartón grande de cotufas o de roscas, para ya que está aquí tampoco vamos a estar más pique menos. Entonces, es una cosa que yo quiero plantear. Y otra cosa a tener en cuenta... que también es un signo apocalíptico, es que las modas están volviendo. El otro día había un chico con hombreras, que cuidado, porque eso ya, yo creo que, claro, se confundió porque dijo hombreras, el nombre, ¿no? Deberían llamarse mujereras, o basteras, o malquederas, o algo, porque eso es nuestra responsabilidad, los que vivimos en los 80, los que sufrimos en los 80, ponerle un vídeo a esos chicos de lo comía. Y decirle, esto es en lo que puedes convertirte, ¿vale? De llevar hombreras a coger unos abanicos y ponerte así. ¿Qué pasa con los logos de las camisas, de las marcas? El caballo de Ralph Lauren, ¿qué come el caballo de Ralph Lauren? Un día vamos a ver el caballo por la calle con un hombre serigrafiado al revés, ¿sabes? Y apretadas las camisas, que yo he visto a chicos que yo digo, eso tiene que estar cortándote la circulación mínimo, ¿sabes? Porque dice, están hinchados del gimnasio, no, están hinchados de la sangre, van a estallar como cotufa, ¿sabes? Cuidado. De todas formas, hasta el Papa se ha dado cuenta de esto y ha quitado el buey y la mula del Belén. Ha dicho, esto no, ¿sabes? Un hombre, una paloma, un bebé, 3 Reyes Magos con una luz, eso sí es creíble, pero lo del buey y la mula no es creíble, ¿sabes? Tampoco hay que ser un poquito consecuente. Entonces yo, de todas formas, ¿hay signos de que salimos de la crisis? Yo creo que sí. Yo creo que cada vez hay más eventos benéficos, hay más eventos de recogida de alimentos, estos días han habido muchos, recogida de juguetes. Yo creo que si no estamos saliendo de la crisis económica, por lo menos estamos saliendo de aquella otra crisis de valores. De todas formas, ha sido un placer estar con ustedes esta semana. Carmelo, gracias por la confianza. Mili, lo nuestro no va a poder ser, no hay tiempo para que progrese esto, pero bueno, ya en otra vida, si tú crees en algo, pues ya a lo mejor en ratones o en lo que nos reencarnemos. Si nos pilla el fin del mundo, que nos pille riendo. Hasta nunca. ¿Ustedes se lo han tragado, lo del día 21? No. Pues son absolutos pasajeros. Para nada. Estoy más confiado en el día 22 que en la lotería. Vivimos el efecto 2000 ya, ¿no? Y nos preparamos, incluso la administración se gastó muchísimo dinero para combatir el efecto 2000 y aquello que aquel lío tremendo del cambio ni un ordenador que quedara desfasado, ¿no? ¿Tú, Teresa?
La NASA tiene una campaña para convencer a los ciudadanos de que no va a haber destrucción del mundo después de detectar algunas familias en Norteamérica que estaban planeando suicidios colectivos en familia. Es decir, estamos hablando de cosas serias. Quizás nos pueda decir algo el señor Bravo de Laguna, que acaba de aprobar una partida. No tiene nada que ver con el fin del mundo. No tiene nada que ver con el fin del mundo, pero acaba de aprobar una partida para tener una especie de observatorio de artefactos espaciales, ¿no? Se lo ha reprochado usted, la oposición, con gran sentido de visión estratégica. Sí, yo no entiendo muy bien, bueno, no entiendo, o sí entiendo, porque llevo muchos años en la política, aunque he tenido mis paréntesis fuera de la política. Sinceramente no entiendo la crítica. A nosotros nos hacen un planteamiento, una organización que está ligada a la Agencia Europea del Espacio, para instalar en un lugar de Gran Canaria, cerca de la cumbre, en el Garañón en concreto, un instituto, un observatorio astronómico, pero no para hacer la competencia al astrofísico, no es para mirar estrellas o para contemplar el cielo, digamos, sino para observar los residuos que existen en el espacio. Existe un laboratorio ya instalado en Mallorca de hace 20 años y otro en Granada más recientemente. Entonces se trataría de hacer una especie de red española dentro de la Agencia Europea del Espacio para la observación de estos residuos, que es un tema mucho más importante de lo que nos parece, porque es un bichillo que pasa por allí. No, por ejemplo, este observatorio de Baleares lleva detectados más de 6.000 residuos, asteroides, satélites, restos de naves tripuladas, no tripuladas, etcétera, y eso parece que va increciendo porque, digamos, el espacio está cada vez más contaminado. Bueno, es una inversión ciertamente muy reducida. Nosotros nos hemos comprometido en el presupuesto a gastar 170.000 euros, tampoco vamos a construir las pirámides de Egipto con eso. Da 8 puestos de trabajo, tiene que ver con la investigación y el desarrollo, y nos pareció una idea interesante y por eso lo hemos incluido en el presupuesto. Emilia, todo tuyo, el invitado. Bueno, pues ahora vamos con la sección de la fotografía. Nosotros no estamos pensando en el día 21, sino más bien en el día 22, que nos puede dar mucho más de sí. Vamos con la primera de ellas, porque tiene que ver pues con ese acto institucional de los 100 años de los cabildos que se ha celebrado en el Senado, en el que bueno, la mayor parte de los presidentes de los cabildos han reivindicado pues más autogobierno, más dinero. ¿Usted cree que les van a hacer caso? Ya nos hemos referido incluso antes al principio del programa, pero esas peticiones al final van a ser oídas. Vamos a ver, yo creo que todos los presidentes de cabildo, sin distinción, porque había presidentes de Coalición Canaria, presidentes socialistas, y yo como único presidente del Partido Popular en los cabildos canarios, pues lo que planteamos fue un reforzamiento de los cabildos, porque creemos sinceramente que en el esquema administrativo español en su conjunto y canario los cabildos tienen plena justificación. Son 100 años de existencia que en mi opinión están muy ligados al desarrollo de las propias islas. Es evidente que los cabildos necesitan, sobre todo, más que más dinero, en mi opinión, es una confianza financiera en que tienen los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones. Y por eso todos, por unanimidad, siempre hemos planteado al Gobierno de Canarias la posibilidad de que los recursos del REF, los antiguos arbitrios insulares, vuelvan a ser exclusivamente de cabildos y de ayuntamientos. Eso es lo que hemos planteado unánimemente los presidentes, dentro de esa defensa institucional de los cabildos que todos hemos hecho en el Senado y en otros actos. Bien, vamos con la segunda fotografía, que en esta ocasión se va a referir a ese brindis de la Confederación de Empresarios que se ha celebrado, en el que también se habló, o quizás los empresarios abogan porque se desbloqueen los créditos por parte de los bancos para que pues se pueda circular el crédito, podamos salir de esta situación en la que estamos. ¿Usted opina lo mismo que los empresarios? Sí, naturalmente, es decir, hay mucha gente que critica que se esté ayudando, digamos, al sistema financiero, a los bancos y tal, porque es muy fácil decir, ¿por qué ayudan a los bancos y no, yo qué sé, pues a otros colectivos, a otros? Es que el sistema financiero es fundamental, es como la sangre que circula por las venas. Si no hay crédito, las empresas no pueden invertir, no pueden construir, las propias administraciones públicas. Yo hablé antes de una cifra. ¿Usted sabe cuánto se gastaron las administraciones públicas españolas por encima de sus posibilidades el año 2011? 90.000 millones de euros. 90.000 millones de euros. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos que acudir al crédito financiero. Alguien nos lo tiene que prestar. Antes hablaba Carmelo, medio de broma, de los chinos. Los chinos tienen en este momento, creo que más del 60 o el 70% de la deuda americana está en poder del gobierno chino. Ellos tienen capacidad financiera.
Bueno, la tercera fotografía tiene que ver con esa llamada ley de tasas que ha impuesto Gallardón y que ha suscitado todo tipo de manifestaciones, incluso la de los jueces que han anunciado que van a estar en huelga, se van a poner en huelga. ¿Usted cree realmente que hay justicia para pobres y para ricos? Bueno, vamos a ver, este sistema de tasas yo no lo he entendido demasiado bien. A mí me parece que es, digamos, plantear una cuestión quizás que podía haber esperado un poco más. Es evidente que aquí hay una organización de la justicia española que no funciona bien. Hay atascos judiciales impresionantes, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo tienen para 10 y 12 años de retraso en la emisión de juicio y eso, la verdad, la justicia, si es demasiado lenta, no es justicia. Entonces, yo no sé si el mecanismo que se está intentando desde el Gobierno de España, que es a través de unas tasas, limitar el número de los procesos que hay en circulación, yo tengo mis dudas que esa sea la medida más acertada. Yo creo que deberíamos ir más a un sistema de juicios rápidos en determinadas cosas, en temas penales de escasa cuantía, en temas de carácter administrativo, de carácter civil, que fueran mucho más rápidos y más ágiles los tribunales. Pero en definitiva, es un tema sumamente importante, porque siempre he pensado que la justicia es el arco de bóveda de cualquier sistema democrático. Si no funciona bien la justicia, no hay verdadera democracia. Nuestra siguiente fotografía tiene que ver, pues ya lo comentaba Aarón, quizás no tanto con el Belén, que ese buey, esa mula en el Belén, sino más bien con la actualización del Papa Benedicto XVI a las redes sociales. ¿Qué le parece? Me parece muy bien, es una actualización. La Iglesia siempre ha sido en ese sentido muy avanzada, se ha colocado siempre en una posición de estar en contacto con la sociedad. Yo, por cierto, hago belenes y he mantenido lo del buey y la mula en mi casa. En un momento he desobedecido ligeramente, moderadamente al Papa. Yo debo de confesar que también, ¿eh? Vamos con la siguiente fotografía. En este caso hablamos de la foto de la cueva pintada de Gáldar. El Cabildo de Gran Canaria pues, ha demostrado su apoyo siempre a los temas de patrimonio histórico y sabemos que ha recibido un premio la cueva pintada. Sí, de la Fundación Hispania, que lo entregó la reina de España. Fue un reconocimiento a una labor, yo creo, muy interesante, que viene de hace varios años. Fue justamente en la etapa de José Manuel Soria, cuando se inauguró, él siendo presidente del Cabildo, la cueva pintada. Yo creo que nosotros en Gran Canaria tenemos un legítimo orgullo por tener una red de museos insulares muy interesante. Son 6 museos insulares los que tenemos allí, entre ellos la Casa Pérez Galdós, la Casa de Colón, que es el museo más visitado de toda Canarias, y la cueva pintada. Y tratamos de apoyar, evidentemente, todas esas manifestaciones de la cultura. En estos momentos, en Gran Canaria existen, naturalmente unos más importantes que otros, más de 1000 yacimientos arqueológicos prehispánicos. Todo bonito, la verdad. Y la última fotografía, ya nos quedamos ahí, vamos a hablarle pues de la Lotería de Navidad. Este año por primera vez cambia de lugar, se va a celebrar en el Teatro Real. Por cierto, que Televisión Canaria desde las 7:30 de la mañana, este sábado 22, va a estar emitiendo en directo ese sorteo. Si vivimos entonces, ¿no se acaba el 21? Seguramente que no, seguramente que no. ¿Usted juega a la lotería? Sí, algo sí. ¿Ha comprado muchos números? Siempre compro 4 o 5 décimos. En la medida de lo posible intentamos... Hoy fui testigo yo de un atraco. Sí. Hoy fui testigo de un atraco que... Al llegar aquí a Tenerife... Llegar a Tenerife lo reconoce el lotero de lo habitual. Como de vez en cuando le he comprado, pues el hombre me ha reconocido, se ha lanzado sobre mí y le he comprado... Cómpreme una hoja, le he dicho, cómpreme una hoja. Ya quisiera yo una hoja, bueno, pero le he comprado 2 décimos. Bueno, pues guárdelo usted a buen recaudo, que sé seguro que sale. Muchísimas gracias por su aportación. Ojalá se cumpla esa previsión. Muchas gracias. Justamente eso del fin del mundo es lo que está chafando el ambiente, el clima navideño, prenavideño, e incluso el ánimo de que el gordo caiga en Canarias, todo eso. Wiso y Rod siguen el programa siempre en su mini apartamento y bueno, están también preocupados por el fin del mundo, lógicamente. Estate quieto ya con eso. ¿Qué pasa, Déjate tío? ya de... Esto no sirve para nada, Wiso. Que es Navidad, Ale, ¿qué pasa? Que no me gusta la Navidad, eso es lo que pasa, hombre. ¿Pero por qué no te gusta la Navidad? Ah, porque es falso, es falso. La gente gastar y más dinero y nada. Que no, hombre, que no, que es reunirse con la familia en torno a una cena y una mesa, estar con todos tus entes queridos y quedarnos, ¿Tú vas a cenar con tu familia? Ni de coña, no lo soporta ninguno. Pues ya está, Wiso. Pero no sé, otro rollo. El tema de los villancicos, son muy navideños, canciones bonitas, con sentido. Wiso, los villancicos no tienen sentido. ¿Cómo que no tienen Hacia sentido? Belén va una burra ring ring. ¿Qué es? ¿Una burra con teléfono, Wiso? Connecting burring.
Hombre, va cargada de chocolate. Eso no tiene que tener, hombre. No hay por dónde cogerlo, Luis, tío. No, de verdad. A mí sí me gusta. Es más, el otro día, con los colegas, que fui al banco. ¿Al banco? ¿Qué fuiste al banco? A sentarme. Ah, está bien. Yo estaba ahí con los coleguillas y tal, y por lo visto ahora hay un estudio que dicen que el 60% de los españoles en Navidad pues no se van a gastar dinero ni en la lotería del niño ni en la lotería del gordo. Pues me parece bien. Ya está bien de gastarnos dinero en el gordo este, que no hace nada más que comer y no invierte en nada y está todo el día comiendo. ¿Y el niño qué pasa? ¿Que le estamos pagando los estudios? Yo desde que tengo sentido común, ese niño, ¿sí qué pasa? Que no crece nunca. Venga ya, hombre, con el niño y con el gordo. Claro que sí, que no se juegue con... Que no, hombre, que no. Eso es una lotería, Wiso. Eso es una lotería. Tira el dinero para nada, claro que sí, tú lo has dicho. Da igual, Wiso, déjalo, que a lo que yo voy, que con el tema de la crisis de la Navidad no es igual. Bueno, dicen hasta las compañías estas de bajo coste, pues dice que ahora, que nada, que también han reducido los pasajeros. Hombre, normal, que no, güey, es que su pasajero, es que eso no se levanta del suelo, eso da miedo a las compañías esas. Es más, yo tenía pensado volar estas Navidades y no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Por la crisis, ¿no? ¿Qué crisis, Ale? Que el viernes se acaba el mundo. ¿Cómo voy a gastar yo el dinero en un billete si después, ¿sabes lo que te digo? ¿Cómo que se acaba el mundo? Según los mayas, el mundo para el carajo. Dios, loco, ¿y qué vamos a hacer? Yo no sé, yo voy a reinvertirlo. ¿El mundo? Que no, hombre, el dinero. Vamos a ver, si el mundo se acaba, digo yo que vendrá uno nuevo. Pues, tengo el dinero reinvertido, cojo y allá vivo bien y empezamos de cero, todo genial. Espera. ¿Qué? Con lo del ¿qué pasa ahora? ¿Nos vamos a quedar sin envites, Wiso? Contra, ¿verdad, tío? Yo quería conocer a Carmelo, mi ilusión en mi vida es conocer a Carmelo y a Mili, tío, que... tío. ¿Te imaginas que nos podamos ahí en plan despedir? Y... ¿Desearle feliz Navidad y esa...? No, pues no creo que nos vean, ¿no? ¿Tú crees o qué? ¿Sí? Carmelo, Mili. Hola. Mira, que estamos aquí en el pisito 10 metros cuadrados y que si se acaba el mundo, pues queríamos decirle feliz Navidad y que el 2013 venga lleno de... ¿Cosas? Bueno, que venga, ¿no? Ya nosotros nos buscamos la vida. ¡Ey, a todos! ¡Feliz Navidad y feliz 2013! Deja de flipar ya, todo. Molaría, ¿no, tío? Guapo, tío. Que verdad se nos va la pinza. ¿Tú te imaginas que nos estuvieran viendo? Qué guay, tío. Qué chachi estaría, tío. Bueno, da igual. Pues mira, si no hay envite, pues se acaba el mundo. Oye, ¿qué? Un rollo. ¿Qué pasó? Si se acaba el mundo, hay que seguir pagando la hipoteca. Emilia González estará con nosotros toda la noche ante una batería de preguntas muy interesantes. Segurísimo. Hola, muy buenas noches en este... Estamos ya en la recta final del programa, es verdad que hay que tomarse la broma, pero ahí está, todo el mundo histérico por el gordo de la lotería, prefería. Porque va a caer, ojalá que caiga, ¿no, Pepe? 30 segundos. Sí. Pepe, adelante. No sé, casi lo que iba a decir es que es la segunda vez en pocos días que estamos en un programa de televisión, José Miguel y yo, y me ha parecido lo mismo. Es decir, él ha venido a hablar de su libro. Creo que hay postulados que defiende, que lo hace bien, pero se queda solo en el enunciado, que no va más allá, que algunas de las cosas que ha dicho aquí esta noche casi las podría compartir José Miguel, pero... luego no le veo que se las lleve a término. Las ha dicho y no las pelea en los foros en los que tiene. Y aquí hay mucha gente que en este momento tiene unas necesidades increíbles. Que mientras nos hemos estado riendo un poco con los sketches, hay gente que todo eso también les afecta. Que tenemos un 35% de paro y que este gobierno, el central fundamentalmente, no ha aportado ninguna solución a ese 35%. Manuel Mederos, 30 segundos. No he tenido la oportunidad de preguntarle al presidente por el asunto turístico, así que a mí me interesa muchísimo Gran Canaria, uno de sus grandes bazas es la turística, pero últimamente nos estamos enfrentando a cuestiones que me parecen graves, que el Cabildo debe reflexionar, como el fracaso del consorcio turístico, algunos proyectos que tienen los empresarios que están paralizados y después también el enfrentamiento empresarial por algunos otros proyectos que han creado un mal ambiente en el ámbito turístico. Yo creo que el Cabildo ahí tiene mucho que decir y me gustaría oír al presidente. Bueno, ahí queda en el aire, si después en su tiempo quiere coger el guante que le ha entregado Manolo. Teresa, también, 30 Como estamos segundos. a las puertas del fin del mundo, yo no le voy a hacer ningún comentario al señor Bravo de Laguna, solo le voy a sugerir que se apunte a Twitter igual que el Papa y así te puede sacar la tarjeta roja o amarilla al señor Soria a través de Twitter, que sabe usted que le encanta. Y en relación con la Navidad y con el espíritu navideño, como decía Pepe, yo creo que no debemos olvidar que hay muchísimas personas que lo están pasando fatal y que hay muchas organizaciones estos días buscando ayuda para la gente que lo está pasando mal y que, en fin, los ciudadanos tienen una oportunidad estupenda para, antes de que se acabe el mundo, echar una manita. Cierto, ayudar
Enrique, 30 segundos. Yo voy a continuar con el Papa y con Twitter. Me encanta que el Papa esté en Twitter y me encantaría más que las mujeres estuvieran menos marginadas en la Iglesia. Sería un avance mucho más importante. Lo dice también el obispo Casaldáliga, para que no sean solo las palabras de un no creyente, ¿no? Y luego, respecto al 2013 que va a empezar, ojalá se acaben las políticas actualmente en marcha. Yo creo que están causando un sufrimiento enorme a millones de personas en pobreza, en paro, en exclusión social, y que se avance hacia una sociedad más justa y más solidaria, cosa que ahora sí que eso sí que es un fin del mundo. Estamos acabando con el estado del bienestar. Gracias, Enrique. Es verdad, el problema de los niños, sobre todo, que no se sabe qué, pero están pasando hambre en esta tierra, y de los mayores, que recuerdo que es una de las pocas cosas en las que se pusieron de acuerdo todos los partidos en el Cabildo de Gran Canaria para pedir residencias para los mayores. Presidente del Cabildo de Gran Canaria, tiene usted más que 30 segundos, somos más generosos, además le han hecho alguna pregunta, Manolo. ¿Puede usted cerrar el programa con la reflexión que usted desee? Bien, pues yo voy a conectar con algunas de esas preguntas. Me gustaría contestar más específicamente el tema del turismo, que es una actividad fundamental, que genera actividad y que a pesar de esas dificultades que hay algunas discrepancias entre empresarios, pues yo creo que el Patronato de Turismo, el Cabildo de Gran Canaria está intentando pues naturalmente mantener una actividad que es fundamental para nosotros. Por eso, dentro de las circunstancias actuales, hemos mantenido bastante bien el tipo desde el punto de vista turístico. En Canarias en su conjunto y desde luego en Gran Canaria tenemos un número importante de visitantes, mantenemos fidelidad del turismo germano, del turismo nórdico, etcétera. Pero en fin, me extendería demasiado. Yo voy a conectar más con la preocupación social que aquí se ha traducido. Es verdad, estamos en una situación fatal, una situación horrible, con muchísimos parados. Nosotros desde el Cabildo de Gran Canaria, ¿qué estamos intentando hacer? No nos corresponde resolver íntegramente ese problema, porque ojalá pudiéramos. Pero, por ejemplo, hemos establecido por primera vez un fondo de emergencia social de 1.500.000 euros para atender necesidades muy perentorias. Estamos ayudando a las organizaciones como la Casa de Galicia, Cáritas, etcétera. Por primera vez consignamos en el presupuesto del año que viene una partida, una pequeña partida, pero una partida al fin y al cabo para el Banco de Alimentos. Estamos intentando, por tanto, realizar una labor social. La Consejería de Política Social del Cabildo es la que más recursos tiene, más de 112 millones de euros de ese presupuesto de 500 y pico el que yo mencioné al principio de este programa. Estamos intentando realizar actividad e inversión en Gran Canaria, porque creemos que el Cabildo es casi la única administración que hoy está en condiciones de hacerlo. Por eso mantenemos el pabellón todavía en funcionamiento con recursos exclusivos del Cabildo, porque ahí hay 600 personas trabajando. No es una inversión tampoco, digamos, puramente arbitraria, aparte que nos la encontramos ya hecha. Por tanto, yo sé que la gente lo está pasando muy mal, muchas familias están en situación desesperada. Nosotros tenemos que intentar hacer una política y lo estamos haciendo, no es solo palabras, no es solo que me queden expresiones, lo estamos haciendo, políticas de austeridad, de rigor, de control del gasto. Le pongo un ejemplo, sin ir más lejos. Nosotros solo en la factura de telefonía en este año ya hemos ahorrado más de 115.000 euros en relación con el gasto del año anterior, que fue inferior al que nosotros nos encontramos heredado. Si tú vas ahorrando aquí, recortando allá, haciendo políticas de austeridad y al mismo tiempo manteniendo el esfuerzo inversor, el esfuerzo cultural, el esfuerzo deportivo, el esfuerzo en turismo, en agricultura, en comercio, etcétera, pues intentaremos entre todos salir de la situación en que nos encontramos. José Miguel Bravo de Laguna, muchas gracias por haber estado en el envite en la televisión canaria y hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes y les deseo lo mejor para el año 2013. Feliz Navidad. Emilia, compañera, hasta el 8 de enero. Hasta el 8 de enero. Feliz fin de año, Navidad a todos. Y felices Reyes. Compañeros, Pepe, Enrique, Manolo y Teresa, hasta la próxima, será pronto y espero que sea después del 21, todos tan felices como aquí. Y tanta gente que no está tan feliz, y que efectivamente, decía Pepe, decía Teresa, decimos todos, nos queda siempre la sensación de que no estamos ayudando, los que podemos ayudar en la alícuota aparte. Y ojalá nos quedan días para que de aquí a la Nochebuena tengamos oportunidad, las personas mayores, los niños, la gente necesitada, y en fin, y que la lotería sea muy repartida, más que nunca. Gracias a ustedes, muy buenas noches.